En esta nueva edición de TV Morfosis con TEDE, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica debatirán sobre cómo se debe preservar la información, proteger los derechos de autor y ordenar el marco global de la convergencia de contenidos y medios para que los usuarios autorizados puedan acceder a cualquier documento con sistemas de máxima transparencia y seguridad. TV Morfosis con TEDE se celebra por cuarta vez en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 en el Taller de Audiovisuales y en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de València. Este año, además, la clausura es en la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura. Inicia la convocatoria para la tercera edición del primer Festival Nacional de Cine Temático y Transmedia de Colombia, Cine con lo que hay Fest. Este año el tema es bici. Ingresa a nuestra página web www.cineconloquehayfest.com. Entérate de las bases e inscríbete. Mientras más pronto lo hagas, más tiempo tendrás para realizar tu cortometraje. 5 regiones premiadas, un solo ganador nacional, eventos temáticos, agenda académica, con el apoyo de... Las tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la ESAP también está en las redes sociales. En Facebook y Twitter podrás encontrar noticias, información, eventos y transmisiones en vivo. En Instagram podrás encontrar seminarios, cursos, capacitaciones y todo lo que te interesa saber de tu universidad. Y no te olvides de vernos todos los viernes a través de ESAP Noticias a las 8 de la noche por nuestros canales oficiales y aliados. Porque en el mundo digital, todos somos ESAP. Valoramos tu esfuerzo y acompañamos cada paso para formar tu talento. Porque hacemos las cosas con pasión y con calidad. Porque seguimos creciendo a la altura de tus sueños. Porque creemos en el futuro. Uniagustiniana es creer en ti. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al tercer programa del día de hoy en nuestra versión número 6, TV Morfosis Colombia. Y hoy completamos la 23ª edición en el mundo. TV Morfosis es un formato de la Universidad de Guadalajara que se lleva a cabo en Colombia gracias a la gestión del canal universitario Zoom. Antes de darles la bienvenida, quiero recordarles que pueden interactuar con nosotros y con esta transmisión en tiempo real a través del hashtag numeral TV Morfosis, así que estamos esperando sus comentarios y preguntas, si hay preguntas para nuestros invitados de la tarde. Tenemos una temática muy interesante, vamos a ver de qué se trata, tiene que ver con toda la transformación del mundo audiovisual en América Latina y en Colombia. El panorama colombiano en la industria audiovisual latinoamericana. En la última década, la industria audiovisual colombiana ha desarrollado un incremento representativo en la generación de contenidos, consolidándose como uno de los mejores lugares para el desarrollo de proyectos audiovisuales. La capital nacional es una de las ciudades que más ha recibido inversión extranjera en la región latinoamericana. ¿Cuáles son los retos que afronta la industria nacional en los próximos años?
Y como siempre nos acompañan unos panelistas de lujo, así que quiero presentárselos, no sin antes agradecer patrocinadores de este importante evento que se lleva a cabo gracias a Hikvision y GBS, gestor de soluciones. La producción en el caso de esta versión sexta de TV Morfosis está a cargo de la Universidad del Valle y del SENA Regional en asocio con el canal universitario Zoom. Quiero contarles que pueden también conectarse a través de www.zoomcanal.com.co y disfrutar de la transmisión en directo para quienes no pudieron venir a acompañarnos aquí en la ciudad de Cali. Agradecemos también a la Escuela de Administración Pública ESAP, a la Universidad del Cauca y a la Uniagustiniana por su aporte a TV Morfosis Colombia. Las industrias culturales y creativas se toman TV Morfosis 2018 gracias a la Cámara de Comercio de Cali y también a la Cámara de Comercio de Bogotá, que vienen trabajando de manera importante esta temática. TV Morfosis se lleva a cabo también gracias a la ayuda y al apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y contamos también con el apoyo de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas, ATEI. Vamos a presentar a nuestros panelistas invitados. María Camila Villamizar, miembro de la Junta Nacional de Televisión de la ANTV, designada por el Presidente de la República. Abogada especializada en Derecho de Telecomunicaciones y Derecho Comercial. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector público y privado. Actualmente es la representante del Presidente de la República en la Junta Nacional de Televisión, ANTV. Carolina Cuervo, directora de BUNET, Colombia. Actriz, literata, emprendedora, columnista, dramaturga y magíster en escrituras creativas. Ha participado en un sinnúmero de telenovelas, series de televisión, películas y obras de teatro. Es CEO y fundadora de bunet.co, la plataforma OTT colombiana que cubre áreas ajenas a la televisión y plataformas. Luis Guillermo Camacho, gerente de contenidos y programación Latina de Perú. Perú, licenciado en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana. Se desempeñó durante 2 años como vicepresidente de Desarrollo de Contenido de Azteca 7. Actualmente es gerente de contenidos y programación de Latina de Perú. Simón Beltrán, oficial de inversión senior en InvestIn Bogotá, Colombia. Director cinematográfico de la Universidad del Cine de Argentina. Tiene una maestría en Administración de Empresas. Es fundador y socio de la compañía Proyección Films. Actualmente se desempeña como oficial de inversión senior en InvestIn Bogotá. Alexandra Falla, comunicadora social y especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en ciencias políticas. Actualmente es la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Bueno, como ven, tenemos unos panelistas invitados que nos van a ayudar a entender la situación que está atravesando la televisión, tanto en Colombia como en América Latina, y creo que lo más interesante es que pueden aportarnos diferentes puntos de vista, porque cada uno está en un sector distinto y eso enriquece bastante el debate. Así que quiero arrancar por la autoridad. Quiero arrancar por María Camila, para que nos cuente un poco en términos regulatorios, porque obviamente la regulación tiene una incidencia en materia de contenidos, en materia de producción de televisión y por supuesto de una política pública que de alguna manera le dé el contexto y la acción a la televisión en Colombia. Que nos cuente en materia regulatoria qué está pasando, porque están pasando muchas cosas en el país y también en otros países de América Latina. En materia regulatoria, ¿cómo vemos el escenario de las industrias creativas, ya no tanto televisión, cine de manera separada, sino en su conjunto? ¿Qué está pasando, María Camila, y a puertas de qué estamos? Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente están pasando muchas cosas en nuestro país.
están pasando cosas positivas. A lo largo del panel yo espero poderles contar además cuál ha sido el impacto de esa regulación o de esa política que se ha tomado hasta el momento y seguramente mirar retos y perspectivas de lo que puede pasar con los cambios que, como usted, Alexandra, cuenta, están pasando en nuestro país. Les contaba hoy más adelante que el gobierno nacional está presentando un proyecto de modernización del sector. Y les decía que pues hoy ya no podemos hablar solamente de televisión porque tenemos muchas pantallas. Hace un tiempo teníamos solamente tal vez 2 pantallas donde podíamos ver los contenidos audiovisuales. Hoy esas pantallas se han multiplicado. Entonces debemos adecuar nuestra normatividad, primero nuestra institución, a esa nueva realidad, por supuesto la normatividad, para hacerla mucho más flexible. Hace un rato comentábamos que ya tenemos muchos competidores que ni siquiera tenemos la posibilidad de regular porque están más allá de nuestras fronteras. Entonces, para podernos poner y poder ser competitivos, tenemos que buscar adecuar la regulación, la normatividad y las políticas que hoy tenemos en nuestro país, de manera que toda nuestra industria pueda ser competitiva con esas nuevas alternativas que tenemos. Colombia tiene un gran talento humano y además tenemos un país maravilloso que también nos permite tener unos escenarios que son de exportación, además del talento, por supuesto, acá tenemos muestra de ese talento, pero necesitamos recursos para poder generar contenidos. Desde la Autoridad Nacional de Televisión hemos venido fomentando los contenidos audiovisuales y estamos trabajando también con diferentes entidades como el Ministerio TIC y el Ministerio de Cultura en hacer contenidos multiplataforma, pensando nuevamente en adecuarnos a la realidad que hoy tiene esta industria. Adicionalmente, pues pensando también en los operadores, que son aquellos canales a través de los cuales podemos ver, los canales nacionales a través de los cuales podemos ver nuestros contenidos nacionales, hemos flexibilizado también cargas regulatorias. Nos falta, tenemos que seguir y para eso la adecuación normativa y el ente regulador convergente que plantea esa adecuación normativa permitirá flexibilizar mucho más esas cargas. Eso lo hemos venido haciendo desde la autoridad y por supuesto hemos venido fomentando contenidos como le decía, nacionales, y más adelante les cuento ya resultados que hemos tenido de ese fomento de contenidos. Bueno, es evidente y quiero contextualizar también para que quienes nos ven a través de las pantallas que la industria audiovisual en Colombia ha venido sufriendo unas transformaciones que yo diría se han acelerado en los últimos 5, 8 años y que tienen que ver, por supuesto, con aparición de nuevas maneras de consumo, tales como las OTTs y consumo y variaciones en el consumo de la televisión, que tiene que ver también con exigencias regulatorias por parte de la OSD. El país tuvo como meta entrar a la OCDE y eso, por supuesto, implicó también un cambio en la institucionalidad audiovisual en Colombia y que tiene que ver también con ese desdibujamiento de las fronteras tan marcadas que existían entre cine, televisión y otro tipo de medios de comunicación. En Colombia, para contextualizar, tenemos una penetración del cable de las más altas de América Latina, es una penetración del 80%, eso quiere decir que los colombianos recibimos televisión abierta a través de la televisión por suscripción o de la televisión ya sea satelital o de otra tecnología. Y creo que eso es importante decirlo porque además el país está en un momento coyuntural de migración a la televisión digital terrestre, cuyo apagón está previsto para el 2019 y puede de pronto ampliarse un poco como ha sucedido en otros países de América Latina. Yo quisiera continuar con Simón, que nos da una visión que tiene que ver más con el tema de industria y con el tema de
cómo esa inversión extranjera ha venido cambiando en Colombia en términos de las industrias creativas a través de o a partir de expediciones como la Ley de Cine, que han generado un cambio en el sector audiovisual, y quisiera saber un poco qué cifras tenemos de cómo ha variado ese ingreso de recursos vía inversión extranjera. Gracias, Alexandra. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo represento Investi en Bogotá y también con mi background como productor de cine y televisión. Y pues estamos muy impresionados y gente de la región y de otras agencias de la región, lo que está pasando en Bogotá y en Colombia, por supuesto, Bogotá como epicentro del país. Venimos con una estrategia unificada en posicionar Bogotá y el país como el hub de creación de contenidos para habla hispana en primer término, pero ¿por qué no ser ambiciosos y empezar en un hub de contenidos en cualquier lengua, inclusive en inglés? Y desde la creación de la Ley del Cine en 2003, yo creo que pues ya el país también en el 2003 empezó a haber una transformación lenta en muchas áreas, o por supuesto el desarrollo. Y crearon esa Ley del Cine y se empezó a construir una industria que antes del 2003 no se producían, no llegábamos a 4 películas al año y hoy estamos cerca de las 50. Y se empezó a profesionalizar un equipo, empezaron a crearse empresas, se empezó a crear una cadena de proveeduría. Y parece que lo habíamos hecho de aposta, pero pues se creó mucho personal, salieron carreras profesionales. Para cuando en el 2012 sale la nueva Ley del Cine, la 1556, que es la ley que promueve las filmaciones extranjeras en Colombia, y ya teníamos una infraestructura prudente, pero buena, calificada, con empresas con muy vasta experiencia, y entonces pudimos proveer servicio de primer nivel para que llegaran producciones, en su mayoría norteamericanas, al filmar en el país. Y no han pasado 6 años y Colombia pues ya es el referente en Latinoamérica para la producción de contenidos en habla inglesa. Entonces, pues ahorita estamos hablando ya que hasta en habla inglesa y en español está filmando acá HBO, está filmando Amazon Studios, Sony Pictures y Fox abrió en Colombia un estudio gigantesco. Sí, Fox hizo una ampliación y ya tienen un backlot estilo Hollywood donde tienen las fachadas de los edificios. El pequeño Hollywood bogotano se está creando y algunos no nos hemos dado cuenta, pero pues a un ritmo muy acelerado. Y pues hay muchos grupos de interés también. Yo creo que en los próximos, de aquí a 4 años van a haber unos estudios de renombre en Bogotá, estudios de grabación de nivel Hollywood, nada que envidiarle a una ciudad como Londres o Los Ángeles, porque pues de todas maneras somos la mano de obra colombiana es muy bien apreciada por los norteamericanos. En costos somos bastante eficientes y estamos proveyendo un contenido de gran nivel. La serie que está haciendo HBO ahorita es la serie de mayor nivel de producción que ha hecho jamás en Latinoamérica HBO. Y HBO, pues todos saben que es un referente mundial en la calidad de sus contenidos. Entonces, pues hablando ya con un poquito de estadísticas, como venimos ya, tenemos más, hoy en día están filmando al año ya cerca de unas 30 producciones extranjeras, entre cine y televisión. Estamos por encima ya cerca de los $30 millones al año en solo producción. Y pues hablemos un poquito de empresas que están llegando. Empresas como HBO, como A&E Networks, como Sony Pictures, han mudado parte de sus operaciones. Disney también acaba de ampliar negocio en Colombia. Han traído parte de sus operaciones a Colombia, a Bogotá, para manejar la operación de sus canales, para creación de contenidos. Discovery está creando ya el piloto para la expansión de Discovery Networks para todos sus canales digitales. Pues está arrancando en Bogotá, va a ser el hub del futuro de Discovery, o sea que no solo inversión en televisión por cable que viene pues de pronto decayendo un poquito, sino en el futuro que ya son los canales digitales. Entonces estamos en la mira de todas las cadenas del mundo y pues tenemos que trabajar muy fuerte para mantenernos allí.
Bueno, yo creo que las cifras que está planteando Simón nos muestran unos cambios importantes y también unas posibilidades. Valga decir allí que la regulación que tiene que ver con las comisiones fílmicas en Colombia también ha sido un punto importante para las filmaciones en Colombia y para convertir Colombia en una locación, que creo que es algo importante en la medida en que eso no solamente tiene un impacto en materia de la industria audiovisual, sino que colateralmente tiene ingresos en turismo y tiene otra serie de ingresos que hace que las industrias creativas en Colombia cada vez sean más importantes. Y por eso yo quisiera, Carolina, primero vamos a hablar con Carolina, la actriz, luego hablamos de la otra faceta, pero yo quisiera, Carolina, porque evidentemente el talento es una cosa muy preciada de la industria audiovisual en Colombia, que nos hables de cómo se siente como parte de esta industria esa transformación. ¿Se siente, no se siente? Simón nos ha hablado de algo que es evidente, pasábamos de 2 o 3 películas al año a 50, pasamos de producciones extranjeras que se están haciendo en Colombia. Es decir, hay una explosión en materia de producción de contenidos y eso cómo ha beneficiado, perjudicado o qué ha pasado con lo que tiene que ver con el campo actoral, que es evidentemente resaltar en cualquier producción. Yo quiero aquí hacer una cuña. Hace pocos días vi una serie internacional con participación de actores chilenos, mexicanos, colombianos, y la verdad es que los actores colombianos se notan frente al resto. O sea, el nivel actoral en Colombia es muy bueno y por eso quiero, ¿cómo sientes tú esa transformación desde adentro de la industria? Pues sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, a toda la gente que está conectada. Ahorita que he escuchado hablar a Simón, digamos que todo suena muy bien. Yo pienso que va muy bien. Sin embargo, desde el otro ángulo, digamos desde el ángulo de los actores, de los creativos, pues de todas maneras es una transformación fuerte. Y esto viene desde hace muchos años. O sea, la televisión nacional como la conocíamos, pues ya no la conocemos. Es otro tipo de televisión la que se está haciendo. Y eso obviamente ha generado pues unos cambios importantes en términos de producción, en términos de cantidades y en términos también obviamente monetarios. Muchas producciones extranjeras que vienen al país, casi todas traen sus talentos de otros países y los talentos nacionales de actuación principalmente, pues tal vez tienen 1 o 2 papeles importantes máximo y de resto son papeles o pequeñas participaciones, que si bien está bien porque hay una ventana que digamos nos va a exportar algo de talento, en términos monetarios o en términos de pago para los actores nacionales sí es un problema. ¿Por qué? Porque las cifras que se manejan a nivel de salarios para los actores nacionales son cifras un poco tristes. ¿Y qué pasa? La mayoría de los actores dicen, no, es que es HBO, no, es que es Netflix. No, pues que cómo no voy a estar en una producción de Netflix, no me importa, que me paguen lo que sea. Y eso, infortunadamente, hace claramente que la industria empiece a bajar los precios. Sumado a esto, pues nosotros como actores no tenemos protección de nuestros derechos, digamos, de regalías, por decirlo así, como sucede en otros países del mundo. Y creo que eso es otra gran temática que uno debería tratar de tocar en un foro como estos, y es dónde están los derechos de autor un poco de los actores. Nosotros tenemos solo una ley que nos cubre, que es la ley Fannie-Mickey, que es una ley de comunicación pública, remuneración por comunicación pública, pero digamos en términos de regalías estamos muy lejos y eso tal vez no nos va a cubrir, o no sé si vaya a suceder en el corto tiempo o en el corto plazo, pero sí creo que es algo que toca empezar a hablar y toca poner en el tema porque, como lo decía María Camila, pues tiene que haber una regulación también del tema. O sea, la producción extranjera viene, hace sus producciones, pero luego se emite por todo el mundo. ¿Y dónde están esos revenues que se consiguen, digamos, de esas producciones? ¿Cómo llegan a los actores colombianos? Es casi que imposible recuperarlos. Entonces, tiene cosas buenas, porque claramente sí hay un reconocimiento oficial de nuestro talento, porque como tú lo decías, el talento colombiano se reconoce y creo que en los últimos años hemos tenido una profesionalización de nuestro
de nuestro arte, por decirlo así, importante a través de las universidades, la Universidad del Valle, ya que estamos aquí, pues es una de las grandes formadoras de talentos, y creo que es importante recalcar que eso sí ha dado muy buenos resultados, y la calidad de actores colombianos que hay hoy en día en el país es impresionante. O sea, yo estoy muy contenta con el nivel actoral. Lo que toca ver es cómo nosotros también, paralelo a eso que está sucediendo, que son historias internacionales, por decirlo así, historias, cómo nosotros también como creadores tenemos que empezar a pensar cómo contarnos, qué tenemos para decir, cuáles son las historias que a nosotros como colombianos nos interesa contar, y a mí como actriz me interesa actuar, porque pues eso es una gran pregunta, y creo que vale la pena que no nos dejemos obnubilar por las producciones extranjeras, sino que sigamos trabajando en nuestras propias historias. Yo diría dos cosas, Carolina. Yo diría, y que tiene relación con lo que decía María Camila frente al tema de las transformaciones, y es que evidentemente estamos lejos de tener un trabajo gremial como el que tiene México, por ejemplo, en materia actoral, que es muy, muy grande. O sea, llevan mucho tiempo reivindicando derechos actorales que obviamente hoy se imponen frente al tema de esta globalización y de este proceso de internacionalización de la tele, y creo que allí hay que moverse entre lo que pagan los HBO, los Netflix, y la plata que tampoco tienen las televisiones regionales y la misma televisión nacional, porque pues nunca volvimos a ver un rating como el que podía tener una telenovela como Betty la Fea. Eso ya no existe en la televisión. Entonces, por supuesto, eso también ha generado un impacto en el pago al talento. Y quiero aprovechar que aquí hay un talento exportado, fugado, que lleva muchos años por fuera, pero que estuvo muy vinculado tanto a la televisión privada como a la televisión pública, y orgullosamente a la televisión regional, que es muy importante. Quiero aprovechar la presencia de Luis Guillermo para que nos diga cómo nos ven desde afuera, porque digamos que nosotros echamos este cuento, nos creemos este cuento, tenemos mucha fe como en la televisión colombiana, en la calidad de la televisión colombiana, pero pues obviamente lo estamos viendo desde aquí y para nosotros, y es súper interesante que tú, que has estado en Perú, que has estado en México, que has estado en Ecuador, digamos, México tiene una industria audiovisual muy importante, pues era el Hollywood de los 40, era el hacedor de las telenovelas en los 70s y 80s. Entonces, ¿cómo nos ven desde afuera? ¿Sí somos tan buenos como creemos nosotros que somos? Bueno, muchas gracias, Alexandra, muchas gracias a Germán, al canal Zoom. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Quiero decir varias cosas. Una de esas es que depende, en Ecuador nos ven grandísimos, en México nos ven chiquititos. En México, y también quiero distinguir lo siguiente. Los colombianos, y a mí me encanta ser colombiano, a pesar de no haber nacido en Colombia. Yo nací en la Argentina, pero soy nacionalizado colombiano y he vivido toda mi vida en Colombia. Adoro Colombia, me encanta Colombia y me encanta que estemos todos aquí y ojalá haya mayoría de colombianos. Los colombianos somos muy buenos y a veces no nos lo creemos, pero a veces somos muy soberbios y hay diferentes niveles de profesionales en la televisión internacional, en este caso en América Latina, donde también he podido trabajar es en Chile y en Argentina, coproduciendo varias novelas. Al actor colombiano lo reconocen por su calidad actoral, al ejecutivo colombiano lo reconocen por su capacidad de gestión, pero a las empresas colombianas no las terminan de reconocer como grandes empresas, las compran, las absorben. Por eso está Teleset en México, por eso está Fox Telecolombia hoy en Estados Unidos. Y la verdad, el talento y el profesionalismo del colombiano sí es reconocido, es cierto que es reconocido,
pero también tenemos muchos problemas. Conozco muchos casos de personas, actores, productores, camarógrafos, directores que a veces se les va la mano en colombianidad. Se vuelven demasiado soberbios y creen que son o que somos lo último, la última Coca-Cola del desierto, y definitivamente no lo somos. Competimos en un mundo donde hay mexicanos, argentinos, peruanos, ecuatorianos. En México es impresionante ver la cantidad de actores de todo el mundo, españoles, que llegan en búsqueda de una posibilidad de hacer un extra en una novela. Increíble la cantidad que hay. Pero bueno, en general, para responder a esa pregunta, creo que estamos en un buen nivel, pero yo sí invito a las futuras generaciones a pensar en ser muy buenos profesionales y no en profesionales soberbios, simplemente por el hecho de ser colombianos y tener un bagaje de quienes han hecho cosas maravillosas, como la gente de RTI, de W Studios, como la gente de Fox, como la gente de Teleset, etcétera, etcétera. Pero con cuidado. Ahora, también quiero decir que gracias a la oportunidad que tiene este país por nuestros vecinos venezolanos, que tuvieron una tragedia, que siguen teniendo una tragedia económica muy fuerte, pues en Colombia está viniendo HBO, que estuvo durante 16 años siendo dueña del mercado en Venezuela y produciendo allá, lo mismo que Discovery y todos estos productores internacionales que estaban asentados en Caracas y que, bueno, debido a esta circunstancia actual, pues se han venido a buscar a Colombia sin ser tan conscientes de que Colombia no es un país al final del día tan barato para producir o para generar coproducción. Yo creo que para coproducir es muy interesante, pero no necesariamente para las producciones. El camarógrafo colombiano lo consideran muy costoso, muy elegante, muy difícil de entenderle su lenguaje, y conozco miles de camarógrafos y de productores llegando a mi oficina en México a decirme: yo soy colombiano, por favor. ¿Y por qué? Si hay 200 productoras allá, no, es que allá no me contratan. ¿Por qué? Porque yo creo que valgo esto. Oye, acá hay un mercado, hay que acomodarse al nuevo mercado. Entonces creo que también tiene mucho que ver con una actitud profesional. Bueno, yo quisiera abordar el análisis que estamos haciendo sobre el tema de las industrias audiovisuales desde dos perspectivas. Una de mercado, que quiero que arranquemos, Camila, por ahí, y en segunda instancia ya vamos a hablar del tema ya del contenido de la televisión y de cómo ese contenido impacta y qué pasa con la globalización. Pero quisiera arrancar por el primer tema, y es un tema de cómo o qué está sucediendo con el mercado audiovisual en Colombia, porque evidentemente hemos tenido unos cambios que tienen que ver, por supuesto, con estas nuevas formas de consumo, como mencionaba en el arranque. Colombia, desde la década del 90, se vio que iba a ser un potencial de mercado muy importante para la televisión por suscripción. Evidentemente lo es. Con base en ese auge y en ese éxito de la televisión por suscripción, la Ley 182 del 95 planteó que en Colombia la televisión pública de alguna manera viva de lo que pagan por compensación las televisiones por suscripción. Y así ha venido funcionando el esquema durante todos estos años, pero obviamente con toda la transformación que estamos viviendo y con migración que mucha o poca se está dando de suscriptores de televisión por suscripción, valga la redundancia, a plataformas OTT, pues allí va a haber un tema que analizar, y es qué va a pasar con ese cambio en el mercado y qué impacto va a tener eso sobre la televisión pública. María Camila. Alexandra, además digamos, de ese contexto que usted nos presenta, de que el fondo para la televisión se nutre de esos ingresos que pagan por contraprestación la televisión por suscripción, también tenemos el ingreso de lo que paga la televisión abierta por los ingresos de publicidad que recibe. Ingresos que también han venido disminuyendo por diferentes razones y por, digamos, toda esta dinámica de nuevas alternativas de consumo que también pues llevan se llevan una porción de la torta publicitaria, y hemos visto también que una reducción importante
de los ingresos de publicidad en esos operadores de televisión abierta. Eso, por supuesto, impacta al fondo de la televisión y pese al esfuerzo que la Autoridad Nacional de Televisión ha venido haciendo en los últimos años de aumentar los ingresos que se le otorgan a los operadores, a los operadores públicos para que generen contenidos y también a los independientes a través de diversas convocatorias, hemos visto que eso no es suficiente, porque pues como hemos hablado en este panel, en Colombia tenemos mucho talento en actores, talento en productores, talento en directores, y hay también una gran creatividad, como les decía hace un rato, un escenario que mostrar a nivel internacional, y tenemos un país de contrastes, de regiones, de cultura, de diversidad musical, que nos permite tener una gran diversidad de contenidos. Los recursos de la Autoridad Nacional de Televisión no son suficientes para lograr el fomento de todos los contenidos que podríamos tener en nuestro país. Y yo ahora que oí a Simón hablar de las maravillosas cifras que la ley del cine ha traído, pensaba en un tema que hemos venido conversando en la Junta, y es por qué hablamos de la ley del cine cuando hoy tenemos muchas plataformas y lo importante o lo fundamental es generar o fomentar los contenidos nacionales. Y lo que queremos es competir internacionalmente y mostrar el talento que tenemos en Colombia. Lo que debemos es fomentar los contenidos independientemente de la pantalla en la cual se vea. Entonces ustedes decían ahora, en Colombia hay gran contenido, pero las empresas no se quedan. De pronto, si les damos esos beneficios que establece la ley del cine para generar contenidos independientemente de la pantalla donde estén, podríamos lograr que se queden y tener una mayor generación de contenidos nacionales. Ese creo que es un punto importante que tenemos que revisar, y como pues, nos contaba Alexandre, nos contextualizaba, todos esos ingresos que tiene el Fondo de la Televisión se han venido viendo mermados por diferentes circunstancias, por la globalización, por las nuevas plataformas, por los diferentes competidores que tenemos. Entonces tenemos que buscar alternativas que nos permitan tener más recursos para ese fortalecimiento de la televisión o de los contenidos audiovisuales. Creo que no tenemos que hablar de una sola pantalla. Hay también muchos recursos que están distribuidos en diferentes entidades. El Ministerio TIC tiene unos recursos, la Autoridad Nacional de Televisión tiene otros, el Ministerio de Cultura tiene otros, Cámara de Comercio tiene otros. Esto permite que haya una atomización de proyectos, pero de pronto no son tan fuertes como quisiéramos porque están distribuidos en diferentes entidades. Entonces tenemos que pensar también como política pública cómo hacemos para que esos recursos estén, digamos, en una sola entidad o por lo menos a través de alianzas entre las diferentes entidades para poder hacer contenidos o proyectos mucho más fuertes. Pero creo que debemos buscar para la generación de contenidos beneficios como los de la ley del cine y que pues Simón ya nos ha contado los resultados que ha tenido para generar más contenidos nacionales independientemente de la pantalla donde lo veamos. Bueno, hemos abordado el tema de la ley de cine, Simón, pero yo quisiera desarrollar un poco más el tema porque estamos hablando de industria audiovisual en general. Y yo quisiera como señalar, Simón, esas fortalezas de la ley de cine. La ley de cine evidentemente creo y comparto con María Camila que puede tener elementos que sean aplicables al caso de la televisión en términos de los incentivos y demás. Yo quisiera hablar un poco como de esas fortalezas, Simón, que ha permitido que la ley de cine tenga en efecto unos resultados positivos, así nos falten cosas para seguir trabajando en cine, porque evidentemente podríamos, por ejemplo, mencionar que en materia de ley de cine, yo diría que falta todavía como mayor consumo de cine en Colombia, de cine colombiano, aunque ese no es un tema exclusivo de nuestro país. Cuando uno va a Argentina, aquí pues no sé si ustedes, pero yo soy un amante del cine argentino, pero uno va a Argentina y se da cuenta que las películas argentinas en Argentina pues
tampoco es que se vean mucho. Digamos, pasa mucho en todos los países que el cine mexicano a uno le gusta, pero en México no se ve, el cine argentino a uno le gusta, pero en Argentina no se ve. Pero a nosotros nos falta incrementar un poquito esa conexión de las películas con el público. Pero ¿cuáles serían como esos puntos a subrayar de la ley de cine que han permitido esa transformación positiva del cine en Colombia, específicamente, Simón? Lo más lindo de la ley del cine es que yo creo que también vino para apoyar todo tipo de cine. Aquel que es más cultural, más artístico, más de autor, y otros que también son más industriales, que le hablan a públicos más masivos. Entonces entiende que hay públicos, todos los diferentes tipos de públicos, todo el diferente tipo de productores y directores y artistas. Entonces, asimismo, el mismo ley del cine se nutre de las mismas taquillas de sus películas, se nutre a sí mismo también y se nutre también de la taquilla de películas norteamericanas y otras. Entonces ese círculo vicioso, no vicioso, un círculo lindo de cómo se nutre a sí mismo y ha venido, bueno, como te decía, eso desarrolló una industria, una cadena de proveeduría, empresas profesionales, y nos dio la oportunidad de hoy pues, ser un país competitivo en producción, en contenidos de alto nivel. ¿Y qué pasa ahora? Como se vienen desdibujando las líneas entre el cine, la televisión, los contenidos digitales y el estilo, la factura, pues hoy en día tira más a cine, no más a televisión, no más a la televisión de antes. Entonces toda esta gente que vamos formando, pues ahora nos sirve para producir televisión, para producir contenidos digitales, para producir cine, para producir todo. Entonces nos hace altamente competitivos. Y pues yo creo que hay dos formas de verlo, no con soberbia, sino con creérsela de que somos buenos también. El colombiano o el más característico paisa llegar con propiedad a decir que nos la creemos y que lo sabemos hacer y que podemos dar la factura y el contenido que el mundo espera, porque ya los contenidos ya son regionales, ya pues regionales me refiero ya por regiones, Latinoamérica, mundo, panregionales, gracias. Los contenidos ya son panregionales, entonces pues estamos a nada ya de que, por ejemplo, una serie fabulosa que va a producir ahorita Telepacífico, que se pueda ver en toda Latinoamérica, porque también pues gracias a unos recursos interesantes que se están manejando, están produciendo ya contenidos de muy buena factura. Entonces el cine fue como la semilla y que se está desarrollando un árbol ya de contenidos multiplataformas y muy próximamente estaremos sacando con el Paseo 8, el videojuego de celular del Paseo 8 hecho en Bogotá y etcétera, ¿no? Bueno, valga aclarar para quienes nos están viendo y para quienes están acá presentes, es que el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico se nutre de parte de lo que pagamos los colombianos cuando vamos a cine a ver, como decía Simón, cualquier película. Por eso cuando yo a veces oigo en los auditorios de cinéfilos hablar mal del cine extranjero, yo le digo, no se le olvide que gracias a esa taquilla gigantesca de Misión Imposible y de James Bond y de eso se nutre el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que permite hoy las 40 y las 50 películas al año. Carolina, ahora vamos a la fase emprendedora. Vamos a la fase emprendedora porque me parece interesante en términos de ese primer elemento que dijimos que íbamos a ver de mercado. ¿Qué está pasando con estos emprendimientos? ¿Qué está pasando? Creo que, no sé, en unos años vamos a terminar cada uno de nosotros con 5 plataformas OTT si seguimos como vamos, ¿no? Porque Disney va a sacar a partir del 2019 toda su producción de Netflix. Ya, por ejemplo, quienes nos gusta el cine clásico, se me fue en este momento hay una OTT que es solamente de cine clásico, porque en Netflix pues uno no encuentra ni Fellini, ni Casablanca, ni... Bueno. Entonces, hay también una explosión de nuevas plataformas. Netflix, por supuesto, es la más grande, pero hay muchas otras
Y creo que vamos a terminar como con muchas, porque hay mucho nicho, ¿no? Hay mucho trabajo de nicho en estas plataformas, y si uno quiere todo, pues tendría que tenerlas todas. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo funciona este proyecto de Carolina, que es una plataforma OTT, y que nos cuentes un poco eso? Bueno, mi plataforma se llama BUNET, B larga W-O-N-E-T. Bu significa resonar en latín y net, pues en red, resonar en red. Y realmente esto ha sido un camino de emprendimiento que nace de una necesidad plenamente artística. Hoy en día la tecnología siento que ha democratizado mucho nuestro camino como creadores. Hoy en día tenemos acceso a unos equipos de muchísima calidad a unos precios mucho más asequibles. Anteriormente no teníamos como, si queríamos hacer una película, pues nos tocaba conseguir la recámara y bueno, todo para poder hacerla. Hoy en día hasta con un celular podemos hacer muy buenas cosas. Entonces eso ha democratizado mucho los procesos creativos y al mismo tiempo pues también las ventanas de distribución de los contenidos. Entonces esto nace como una idea realmente artística de yo quiero producir mis historias, tengo cómo hacerlo, tengo el talento que me rodea, tengo la historia, tengo las ganas. Y fuera de eso, quiero pasarlo a través de una pantalla sin necesidad de pasar una serie de procesos burocráticos para que le aprueben a uno un proyecto, que es lo que normalmente pasaba en otras ventanas. Era, tengo un proyecto y entonces eso pasaba unos filtros de 1 año, 2 años, para que al final de cuentas le digan a uno, no vamos a hacer su proyecto, ¿cierto? Entonces nace como de ahí y nace BUNET con una filosofía que es la economía colaborativa, básicamente, uniendo la inteligencia colectiva de la gente y la necesidad de que unamos los esfuerzos para que empecemos a generar una industria que sea un poquito más robusta y competitiva. Es una plataforma por suscripción, es lo más parecido a Netflix que se puedan imaginar, vale $2.99 al mes, pero digamos que somos un emprendimiento y no tenemos una capacidad de mostrarles 80,000 contenidos al tiempo. Lo que nosotros hacemos es que curamos un contenido al mes y mes a mes sacamos un contenido nuevo para que ustedes vean. Contenidos que van desde series web hasta películas, documentales y todo tipo de experimentación. Porque ¿qué pasa? Para nosotros los creadores también nos han impuesto unas maneras de narrar o nos han impuesto unas maneras de contar. Entonces una serie no puede tener menos de 13 capítulos porque no funciona. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dice que yo no puedo contar una serie en 3 capítulos? ¿Quién dice que no puedo hacerlo en 50? Entonces es un espacio también para la experimentación, para que los productores de contenidos puedan poner ahí su contenido, la gente pueda suscribirse y al mismo tiempo eliminar una serie de intermediarios que también funciona así en la cadena alimenticia de la industria, y es que los creadores al final de cuentas somos los últimos que recibimos pues el dinero, y al final de cuentas recibimos muy poco dinero también por nuestras creaciones. Entonces eliminamos intermediarios y el dueño del contenido se queda con un porcentaje mucho mayor. Eso es lo que ha hecho, digamos, el tema digital, ha democratizado ese proceso. Pero más allá de eso, lo que nosotros queremos es empezar a generar un cambio en el pensamiento, un poco tratando de fortalecer, Alexandra, lo que tú decías es, vamos a terminar con un montón de plataformas OTT, porque lo que sí creo es que Colombia tiene muchísimos contenidos que todavía no se ven en ninguna plataformas internacionales. Netflix maneja una serie de contenidos colombianos, sí algunos, pero no todo. Y las narrativas que nosotros estamos manejando hoy en día pues son diversas y hay muchísimas historias que creo que necesitamos contar y narrar a nuestro estilo para crear esa identidad que lo que haga es impulsar un poco nuestra industria y al mismo tiempo fortalecernos como colombianos, ¿sí? Creo que ahí valga la cuña que yo creo, María Camila, que en el proyecto de regulador convergente habría que pensar en las cuotas de pantalla también para las OTTs, porque pues creo que finalmente eso termina generando una dinamización de la industria y que haya más producción nacional en esas plataformas, ya que somos tan buenos para producir contenidos. Yo quiero preguntarle a Luis Guillermo en términos de mercado también, ¿hacia dónde vamos? ¿Nicho definitivamente en televisión o no? Digamos que uno ve OTTs que también manejan nichos. Bueno, Netflix tiene unos parámetros que permiten que a cada uno de nosotros, dependiendo de lo que consumimos,
nos recomiendan series y arma unos perfiles, pero ¿hacia dónde va la televisión en América Latina? ¿Tiene que ver con si es televisión abierta o si es vía plataforma, o definitivamente estamos caminando más hacia una televisión de nicho que a una televisión generalista que por muchos años fue la que tuvimos no solo en Colombia sino en América Latina? Bueno, hay obviamente una polarización de plataformas, pero conviven la televisión abierta, que en realidad hoy se ha transformado en una televisión de contenido familiar y democrático, que ya no es temática porque hoy compite con muchas plataformas especializadas, canales especializados en programación infantil o deportiva o de documentales. Entonces, va a convivir la televisión abierta muy fuerte para los niveles socioeconómicos más bajos de la población, con mucho poder todavía, y en términos de mercado, porque quienes sostienen esa televisión siguen siendo las grandes anunciantes de productos masivos que tienen que llegar a esa gran cantidad de gente, y contenidos especializados que van a estar conviviendo en 1000 plataformas, desde tuya hasta Blim en México, hasta Netflix, hasta Disneyflix, que es lo que viene en el año 2022. Ustedes saben que Disney acaba de comprar a Fox, entonces viene todo el contenido que tiene 20th Century Fox más Disneyflix, y esto va a ser muy poderoso. ¿Eso qué significa? Que hay una gran oportunidad para los generadores y para los desarrolladores de contenido, enorme, para poder llegar a todas esas plataformas y en todos los niveles. Me parece súper interesante lo que está pasando, que ya está evolucionándose en otras plataformas como Hulu, como Roku en los Estados Unidos, en Asia. Pero quería también decir, refiriéndome a mi anterior respuesta, que el profesional colombiano más demandado y el que menos existe, pero es al que mejor le van a pagar y el que más buscan, es a los creativos, es a los guionistas y a los libretistas y a los lectores de historias, a los contadores de cuentos. A esos los buscan mucho y esos casi no hay. Ahí hay una gran oportunidad para ustedes que se están formando, porque al fin y al cabo los países somos reconocidos por nuestras historias. México es reconocido por las telenovelas, es reconocido por sus formatos como Hexatlón. Colombia es reconocido por sus contenidos, historias. Como la primera pregunta es cómo nos ven en América Latina. Antes nos querían mucho porque decían: los colombianos han hecho la televisión más linda de América Latina. De la telenovela crearon series tan maravillosas, tan familiares y tan espectaculares como Café con aroma de mujer y Betty la Fea. Y hoy nos están exportando narcotraficantes y prostitutas. Qué vergüenza hoy para nosotros, los creadores de contenido colombianos. Sin embargo, como hemos sabido contar todas esas historias y las hemos contado de manera exitosa, nos demandan, nos buscan. Y es muy importante ese trabajo ahí. Entonces, volviendo a la respuesta final, creo que van a convivir todas y va a haber muchas oportunidades. ¿Puedo meter la cucharada? Sí, claro. Nos quedan ya 15 minutos. Increíble, pero se nos pasó el tiempo volando. Dale, Carolina, porque quiero plantear una reflexión final cortica para cada uno. Algo muy breve que creo que tiene que ver con esto que estamos hablando es que yo siento que es muy importante no abandonar el tema lo hablábamos además con María Camila cuando veníamos del aeropuerto, del tema de la creación de contenidos para un público que es el infantil y el juvenil. Siento que Colombia ha abandonado muchísimo digamos, ese circuito, o por lo menos ese público, que es en últimas el público que se va a formar viendo y creando la identidad de las historias colombianas. Hoy en día, y gracias también pues a esta democratización tecnológica, los niños crecen con historias que no nos pertenecen. Antes era más fácil, porque había uno o dos opciones, que era el canal 1, el canal A, o no, pero hoy en día hay mucho acceso a mucha información y pues los niños hoy en día están creciendo con historias que no les pertenecen o que están contadas en otros lugares, y creo que es muy importante que pensemos en una manera de rescatar esas historias, que le invirtamos a eso, porque también no hay una inversión importante alrededor de las historias juveniles e infantiles,
y generar el impacto que necesitamos generar a nivel de identidad. Yo hago cuña porque realmente ahí hay que decir que debido a ese abandono, la televisión pública ha entrado a jugar un papel fundamental y que los canales regionales entendieron que Caracol, RCN, los canales privados realmente tienen una franja muy, muy pequeñita de enlatados, además. Sí, chiquitos, como los sábados en la mañana, y ahí han entrado a jugar un papel fundamental los canales regionales, llenando ese vacío para que nuestros niños no solo vean Netflix y Discovery, y María Camila está que se habla porque rápido, porque sé que se nos acabó el tiempo, teníamos muchos temas que hablar, con Carolina hablamos unos esta tarde, pero justamente esa es la importancia del fomento de los contenidos nacionales, es esa reivindicación de lo que somos como país, no solamente para los niños y para las juventudes, sino para nosotros también tener una pertenencia al país, conocer nuestras regiones, son contenidos regionales que muestran, vuelvo y repito, hemos visto programas como Carmentea que nos muestran nuestros llanos, la música, la diversidad, eso es un tema de identidad nacional y tenemos que fomentar esos contenidos, por supuesto por los niños que hoy están llenos de pantallas y de contenidos que llegan de todas partes, necesitamos que conozcan nuestro país y nuestra cultura y nuestra identidad. Pero quería agregar una cosita también muy rápida, Alexandra, y es que en este mundo que tenemos competitivo, además a nivel internacional, es muy importante y las universidades ahí juegan un papel fundamental y es cómo, además de todo este talento que tenemos de generación de contenidos, nos formamos en la presentación de proyectos, que es lo que, como decía Carolina, es lo que al final logra tener los recursos que vienen de diferentes partes. Entonces eso es muy importante, en eso también ha venido trabajando la Autoridad Nacional de Televisión, no solamente con estándares nacionales, sino internacionales para que puedan competir en estas plataformas que no tienen fronteras. Entonces en eso las universidades también juegan un papel muy importante y aprovecho este escenario para hacer ese llamado y esa invitación a las universidades, porque además de formar en capacidades artísticas, hay que formar en presentación de proyectos. Eso es lo que al final nos permite tener o les permite tener acceso a recursos. Entonces eso es fundamental y quería aprovechar para hacer ese llamado antes de terminar. Vamos a pedirle a producción una segunda parte de este programa porque se nos acabó el tiempo. Creo que hubiéramos podido quedarnos aquí horas hablando. Perdón, Luis Guillermo, pero menos mal que él sabe cómo es el manejo del tiempo en televisión, él lo tiene clarísimo. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado a esta discusión sobre toda la transformación de la industria audiovisual en Colombia y en América Latina. Esperamos que sigan conectados con TV Morfosis Colombia 2018 desde la ciudad de Cali. Nuevamente nuestros agradecimientos a la Autoridad Nacional de Televisión por apoyar este evento que permite la reflexión alrededor de algo tan importante como la televisión y la industria audiovisual, que es lo que genera identidad y sentido de pertenencia en los distintos países, más cuando tenemos este contexto de globalización que nos exige contenidos propios. Muchas gracias también a la ESAP, a Unia Agustiniana y a nuestros panelistas. Un aplauso, por supuesto. Gracias. En esta nueva edición de TV Morfosis con TEDE, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica debatirán sobre cómo se debe preservar la información, proteger los derechos de autor y ordenar el marco global de la convergencia de contenidos y medios para que los usuarios autorizados puedan acceder a cualquier documento con sistemas de máxima transparencia y seguridad. TV Morfosis con TEDE se celebra por cuarta vez en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 en el Taller de Audiovisuales y en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de València. Este año, además, la clausura es en la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura.
Inicia la convocatoria para la tercera edición del primer Festival Nacional de Cine Temático y Transmedia de Colombia, Cine con lo que hay Fest. Este año el tema es bici. Ingresa a nuestra página web www.cineconloquehayfest.com. Entérate de las bases e inscríbete. Mientras más pronto lo hagas, más tiempo tendrás para realizar tu cortometraje. 5 regiones premiadas, un solo ganador nacional, eventos temáticos, agenda académica, con el apoyo de... Las tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la SAP también está en las redes sociales. En Facebook y Twitter podrás encontrar noticias, información, eventos y transmisiones en vivo. En Instagram podrás encontrar seminarios, cursos, capacitaciones y todo lo que te interesa saber de tu universidad. Y no te olvides de vernos todos los viernes a través de ESAP Noticias a las 8 de la noche por nuestros canales oficiales y aliados. Porque en el mundo digital, todos somos ESAP. Valoramos tu esfuerzo y acompañamos cada paso para formar tu talento, porque hacemos las cosas con pasión y con calidad, porque seguimos creciendo a la altura de tus sueños, porque creemos en el futuro. UniAgustiniana es creer en ti.